La clase de hoy va a ser arrancar con conciliación bancaria. Es uno de los tres temas, digamos, de que engloba esto de movimientos de fondo, que es conciliación bancaria, fondo fijo y arqueo de caja. Si estamos hablando de conciliación bancaria, arqueo de caja y fondo fijo, nos estamos ubicando dentro del rubro caja y bancos, ¿sí? Y nuestro esquema de estructura patrimonial, caja y bancos, ¿dónde lo ubicamos? ¿Más arriba, más abajo, en el medio? ¿Por qué tomaba ese lugar? Más arriba. Porque es un activo más líquido. Exactamente, lo ubicamos dentro de la estructura patrimonial, el rubro caja y bancos, arriba, al comienzo de todo, ¿cierto? Como dijo la compañera, porque es el activo más líquido, digamos, ¿cierto? Estamos hablando del dinero que tenemos en efectivo, el dinero que tenemos en banco, el dinero que está en cheques, el dinero de la caja chica, del fondo fijo, ¿no es cierto? Entonces, es el dinero y por lo tanto es lo más líquido que hay, o que por lo menos conocemos nosotros, ¿no es cierto? Otra cosita que por ahí también, yo creo que a mi punto de vista, caja y banco por ahí puede llegar a ser el más fácil o el más práctico de entenderlo, ya que al tratar con el tema de dinero y plata, creo que es mucho más fácil de entender, digamos, a qué estamos haciendo referencia en comparación cuando veamos lo que es la amortización, que es un término más, es algo más conceptual, o cuando hablamos de devengamiento, que teníamos que hacer en la cabeza, que el devengamiento era una forma de asignar los resultados a los periodos. En cambio, acá en caja y bancos, como estamos hablando del dinero, repito, es algo que lo deberíamos entender, o aquel que maneja dinero, digamos, va a entenderlo de manera más fácil. Entonces, para empezar a hablar de conciliación bancaria, siempre partimos de un algo contable, ¿no es cierto? En este caso, del mayor de banco, que surge de nuestra contabilidad interna como empresa. Y por otro lado, el extracto bancario, ¿no es cierto? Este extracto bancario es el que a mí mes a mes me envía el banco, banco macro, banco francés, cualquiera sea el banco, y me remite a mi correo en forma de PDF. Ahora, ¿qué está pasando? Yo tengo un mayor de banco que está con la contabilidad que yo registré, ¿no es cierto? Y por otro lado tengo el extracto bancario, que es los movimientos de banco que el banco registró sobre mí. ¿Se entendió? Entonces, ¿Repetir sobre el mayor banco, profe? fijémonos, si en el mayor de banco yo, empresa, registré mis movimientos bancarios, ¿no es cierto? Yo mes a mes, día a día, iba registrando en la contabilidad, en el libro diario, bancos. Al hacer esa contabilidad donde yo registraba alguna cuenta de bancos, se me fue generando un mayor de bancos con movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El banco también hizo su mayor de bancos, que para nosotros es el extracto bancario. En ese extracto bancario, el banco macro registró los movimientos bancarios que él tiene sobre mí. Digo sobre mí como para hacer referencia a que yo sería la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Si yo, empresa, registré movimientos bancarios de mi empresa y el banco registró movimientos bancarios sobre mi empresa también, ¿no es cierto? ¿Qué puede pasar? En esa comparación voy a encontrar diferencias. ¿Por qué voy a encontrar diferencias? Cheques pendientes de cobro o cheques en tránsito, digamos, es el mismo significado, digamos. ¿Entienden cuando hablamos de cheques pendientes de cobro? ¿Qué crees que esperan ser cobrados? Claro, esperando a ser cobrado. ¿Por qué? ¿Cómo es la mecánica del cheque? Supongamos que Marco presta un servicio de contador, ¿no es cierto? Le pago los honorarios, le hago un cheque de 25.000 pesos a Marco y le entrego el cheque. ¿Qué puede pasar? Que Marco con ese cheque se lo quede, digamos, por un tiempo en la casa, se olvide que tiene un cheque, o sale corriendo y se va al banco a depositar. En ese tiempo que Marco tiene el cheque y no lo lleva al banco para depositar en su cuenta o para retirar, para cobrar por ventanilla, ese tiempo que está en el medio es lo que llamamos pendientes de cobro o cheques en tránsito. ¿Sí?
¿Por qué? Porque yo cuando le hice el cheque por los 25.000, en mi cuenta bancaria, la disminución de 25.000 pesos recién se va a dar cuando ese cheque se presenta al cobro o se deposita en una cuenta. Ahí recién, en ese momento, en mi cuenta bancaria va a figurar un 25.000 pesos disminuyendo. ¿Quedó claro lo que era un cheque pendiente de cobro? Sí, profe. Profe, Está. El segundo punto, ¿sí? Yo recién entro a la clase. ¿Podría volver a explicar esta partecita? De cheques pendiente de cobro. Sí, sí. Bien. Para recapitular un poquito, habíamos comenzado diciendo que en el mayor banco que surge de mi contabilidad, ¿no es cierto? Tenemos un extracto bancario que surge de la contabilidad, si se quiere, del banco, y en esa comparación de mi mayor de banco con el extracto bancario van a surgir diferencias. En esas diferencias vamos a empezar a encontrar lo que vemos acá, como arrancamos, que eran los cheques pendientes de cobro. Ahí expliqué un poco lo que era, a qué se hace referencia cuando decimos cheques pendientes de cobro. Y decimos que, por ejemplo, ¿qué pasa con el cheque? Con el cheque en papel, por ejemplo. Como le dije recién, el ejemplo era, Marcos cobra un horario, yo le hago un cheque a Marcos por 25.000 pesos. ¿Y qué pasa? Marcos, ¿sí? Bueno, Marcos puede ir en ese mismo instante, si el cheque es un cheque común, hay que tener siempre en cuenta eso, si es un cheque común, Marcos puede ir directamente desde la oficina al banco a cobrar ese cheque o a depositar en cuenta o a cobrar por ventanilla, ¿no es cierto? O puede ir más adelante cuando él tenga tiempo. Entonces, en ese tiempo entre que yo le doy el cheque a Marcos y Marcos recién va al banco para cobrarlo por ventanilla o depositarlo en el banco, ese tiempo que está en el medio es lo que llamamos cheques en tránsito o cheques pendientes de cobro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo le di el cheque por 25.000. Si bien yo le di hoy el cheque, ¿no es cierto? Hoy 3 de junio, si él se presenta la semana que viene, en el extracto bancario, en mi movimiento bancario, recién va a figurar el débito de 25.000 pesos, recién la semana que viene, cuando el cheque se presenta al cobro. Pero ese cheque sí o sí tendría un plazo. En el caso de los cheques comunes, sabemos que es al día, digamos. Yo tengo un cheque común, lo hago hoy el cheque, y la persona tiene 30 días para presentarse al cobro. O sea, es decir, si yo hago un cheque hoy del 3 de junio, él tiene hasta el 3 de julio para presentarse al cobro. Si no se presenta al cobro, está fuera de plazo y ya el cheque no sirve. Distinto sería en el caso de un cheque de pago diferido, ¿no es cierto? Porque si yo le hago un cheque de pago diferido, donde le diga que recién él puede cobrar el 3 de julio, ¿qué va a pasar? Él no puede ir de acá al 3 de julio a cobrar, sino recién puede ir el 3, el 4 o el 5 de julio, porque si él va antes, le van a rechazar el cheque por falta de tiempo. ¿Sí? Profe, o sea que en este caso, los cheques pendientes de cobros se refiere a un cheque diferido. No, no. ¿A los comunes también? Los comunes también, por eso le comenté. Supongamos, hoy 3 de junio, hago un cheque por 25.000 pesos a un proveedor. Ese proveedor tiene 30 días para ir a cobrar el cheque. No necesariamente va a ir hoy, o sí, ¿no es cierto? Depende de la urgencia de cada uno. ¿Qué pasa? Si él no va hoy, él tiene 30 días. Él puede ir mañana, pasado, el mes que viene, hasta el 2 de julio. Entonces, en esos 30 días que están en el medio, donde él no cobra, ¿no es cierto? Pero yo ya le di el cheque, yo no lo tengo más. Ese tiempo que está en el medio es lo que llamamos cheques pendientes de cobro o cheques en tránsito. Está en tránsito, digamos, porque el cheque va, viene, pero no se está cobrando todavía, no impactó mi cuenta bancaria disminuyendo 25.000 pesos. Es más, podemos ser más complejos y el proveedor ese puede haber endosado el cheque y puede seguir corriendo. Pero lo que voy, cheque en tránsito es porque todavía no impactó, digamos, no se generó el débito en mi cuenta bancaria por ese 25.000 pesos. Profe, entonces, cheques pendientes de cobro o cheques en tránsito siempre hace referencia a los cheques que nosotros como empresa emitimos. Exactamente. Siempre que estamos hablando de cheques pendientes de cobro es cuando yo empresa, emito el cheque.
Tal cual. Ok, profe. Ahora quedó más claro. Entonces, cerramos el tema cheques pendientes de cobro. Pasamos ahora a depósitos depósitos pendientes de acreditación. ¿Qué puede pasar acá? Hoy en día prácticamente los depósitos son en el día, en el momento. Si yo voy con el dinero y deposito por cajero, a la mañana yo seguro que cuando llego a la oficina y entro en el home banking ya me figura el depósito. O la diferencia en el tiempo es muy poca. Puede ser que yo deposite hoy, pero ya mañana me va a aparecer el depósito en acreditación. Por ahí puede tardar un poco más cuando son cheques de diferentes plazas, que bueno, ahí puede tardar 24, 48 horas hasta que impacte en la cuenta, pero digamos, siempre son cuestiones temporales. Y también quédense con esa palabra cuando digo temporales. Y ahora tenemos los débitos bancarios no contabilizados. Los débitos bancarios no contabilizados, por ejemplo, van a ser aquellos movimientos que yo no los contabilicé, como dice ahí, digamos, en la filmina, en la diapositiva, no los contabilicé, pero que el banco ya restó en mi resumen bancario. Y la única manera de que yo me entere que tengo un débito es justamente mirando el extracto bancario. Por eso, los gastos de mantenimiento de cuenta o gastos de comisión de chequera, yo no me voy a enterar, digamos, si no miro el extracto bancario. Y cuando yo miro el extracto bancario, si yo todos los días estoy viendo el home banking, o recién me voy a dar cuenta cuando tenga el extracto bancario a fin de mes y empieza a puntear, digamos, todos los movimientos de banco que tuve. Y también los créditos bancarios no contabilizados. Los créditos bancarios no contabilizados también puede pasar. Son cuando hay créditos, es decir, aparece plata en mi cuenta, digamos, y no los contabilicé, ya sea porque no miré el extracto bancario, esta semana no revisé el home banking para ver qué movimientos hubo, y eso de crédito bancario, digamos, puede ser porque hubo un rechazo de cheque, porque hubo una acreditación de alguna bonificación o descuento de tarjeta, o porque recibí algún premio, ¿cierto? Caemos en los ejemplos de siempre, porque el seguro me reconoció una plata y me depositó el siniestro que había asegurado sobre una mercadería. Entonces son créditos, digamos, que yo tengo que ir viendo a medida que van pasando los días en el extracto bancario. Profe, entonces los créditos bancarios serían como unos ingresos. Claro, los créditos bancarios nos vamos a fijar siempre en la columna de créditos dentro de un extracto bancario. Los débitos bancarios, que para nosotros empresas son egresos, digamos. Créditos para mí suma como empresa y débitos para mí me resta como empresa. Créditos bancarios son entonces como lo que le debo al banco. Débitos bancarios. Débitos. Claro, los débitos bancarios van a aparecer cada vez que el banco quiera restarme algo por algún motivo. ¿Cuáles pueden ser esos motivos? Me va a restar porque apareció un cheque, perdón, me quedé con el primero. Me va a restar, digamos, de mi cuenta bancaria cuando aparezca un gasto de comisión, cuando aparezca el IVA crédito fiscal por ese gasto bancario, por intereses, por gasto de sellos, por retenciones de ingresos brutos, por cheques rechazados, en fin. Siempre que el banco me quiera restar algo en mi cuenta bancaria, van a ser débitos bancarios. Y cada vez que el banco me quiera sumar algo en mi resumen bancario, va a ser un crédito bancario. ¿Y qué serían los depósitos pendientes? Depósitos pendientes de acreditación. Generalmente, supongamos que California cierra el día hoy, recaudan todo el efectivo que tienen al mediodía, ¿no es cierto? Y tienen que ir al banco a depositar toda la plata de la gente que pagó en efectivo en el cajero. Va al banco y lo más probable es que cuenten la plata, se chequee, digamos, y la acreditación de toda esa recaudación de efectivo que tuvo California aparezca mañana o pasado mañana, por poner un plazo, ¿no es cierto? Ese tiempo de 1 o 2 días hasta que aparezca impactado en el extracto bancario, o que aparezca
impactado, digamos, dentro de la contabilidad del banco, van a ser depósitos pendientes de acreditación. ¿Por qué? Porque yo como empresa, seguramente en mi registro de banco, ya hice la contabilidad banco macro cuenta corriente a caja por depósito de la recaudación del día. ¿Se entiende? Pero ¿qué puede pasar? El banco puede ser que dentro de 2 días recién haga aparecer en mi home banking, en mi resumen de cuenta, esos, supongamos un número, 200.000 pesos. Si bien esa diferencia dentro de un mes a mí no me repercute, digamos, pero ¿qué pasa? Si yo hago alguna de estas operaciones los últimos días del mes, es decir, hago el 29, el 30 o el 31, y yo quiero hacer el corte de mes, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? En mi contabilidad, supongamos justamente con este 200.000 pesos, hice un asiento contable donde banco macro, cuenta corriente a caja por 200.000 por la recaudación del día 31. Eso ya hice el 31. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Si yo abro mi home banking el 31, seguramente esos 200.000 todavía no van a aparecer porque el banco macro todavía no registró el ingreso de esa recaudación de los 200.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, el extracto bancario, al cierre de mes, al cierre, por ejemplo, del 31 de mayo, va a tener menos 200.000 pesos en su saldo de banco, cuando yo en mi mayor banco tengo 200.000 más, porque yo ya registré el ingreso de esos 200.000 pesos en mi mayor de banco, mientras que el banco macro todavía no registró eso, y recién lo está por registrar en los primeros días de junio. ¿Me van siguiendo la idea? Profe, o sea que Entonces, se podría decir que es el tiempo que tiene una recaudación antes de impactar en nuestra contabilidad. Sí, o sea, yo hablé ahora de recaudación, pero podría ser recaudación en efectivo, cheques, algún otro dinero que esté dando vuelta, las tarjetas de crédito, por ahí yo registro ya el ingreso de la tarjeta de crédito y todavía la tarjeta no me liquidó y no me hizo ingresar la plata. Digamos, siempre tengan en cuenta que estamos hablando del tiempo, ese tiempo entre que yo registro el ingreso en mi mayor de banco y el tiempo en que el banco registró el ingreso. ¿Sí? Bien, entonces, todo este movimiento, digamos, de ver los conceptos, si es un cheque pendiente de cobro, si son depósitos pendientes de acreditación, si son débitos o créditos no contabilizados, esa tarea es lo que vamos a llamar conciliación bancaria. Entonces, en esa conciliación bancaria que estamos haciendo, vamos a encontrar dos diferencias: las partidas temporarias y las partidas permanentes. Ahora, ¿a qué estoy haciendo referencia cuando digo partidas temporarias y partidas permanentes? Profe, disculpe si entendí. La conciliación bancaria está hecha a base de mayor banco y extracto bancario. Sí. ¿Por? profe, ¿y mayor Ah, banco qué porque voy significa? entendiendo a poco nomás. Ah, sí, por eso puse acá al comienzo el mayor banco y el extracto bancario. BS, digamos, versus, siempre tiene que comparar esos dos. Guido, ¿Sí? ¿puedo un ratito por ahí contextualizar un poco, quizás con otras palabras lo capten un poco mejor? ¿Me deja un ratito? Sí, sí. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, profe. ¿Se me escucha? Bueno, el tema es así: ustedes van registrando las operaciones de la empresa en la que están día a día en el libro diario, y eso implica que vayan mayorizando las operaciones y en un determinado momento hacen un corte. Por ejemplo, a fin de mes hacen un corte, hacen el balance de sumas y saldos y los saldos de las distintas cuentas, del activo, del pasivo, de resultados, etcétera, etcétera. Ustedes quieren hacer un procedimiento de control, que es asegurarse de que esos saldos sean los correctos.
Porque acuérdense que el proceso contable tenía una etapa que era de comparación con la realidad, en donde yo me aseguro de que la información contable es la correcta. Entonces, ustedes tienen un saldo de la cuenta caja y eso van a ver después que para asegurarse de que ese saldo es el correcto, hacen un recuento físico y comparan la realidad con el saldo contable y ahí harán por ahí algún tipo de ajuste. Con la cuenta bancos, ¿ustedes qué fueron haciendo? Fueron registrando los depósitos que van haciendo, fueron registrando los cheques que van emitiendo y en un momento sacan un saldo. Todo eso está registrado en el mayor de la cuenta banco que puso el profesor Guido ahí en la parte de arriba. ¿Cómo pueden estar ustedes seguros de que eso está correcto? Haciendo un procedimiento de control que es la conciliación bancaria, que él está explicando. ¿Y qué tengo que tener a mano para hacer esa conciliación bancaria? El extracto bancario o el resumen de cuenta que manda el banco, que es lo que el profesor Guido puso ahí abajo. Y entonces empezamos a comparar las dos cosas, porque teóricamente yo voy anotando movimientos y el banco también. Ahora, como las cosas no suceden en red, como no está todo vinculado, aparecen diferencias. Por ejemplo, diferencia de cheque pendiente de cobro, como marcó ahí el profesor. Nosotros anotamos en nuestra contabilidad y resulta que el beneficiario del cheque no fue a cobrar, entonces el banco todavía no registró. Otra diferencia que puede aparecer son estos depósitos pendientes de acreditación, porque nosotros depositamos valores o dinero, registramos y el banco por alguna razón todavía no registró. O sea, no impactó en el extracto que nosotros estamos mirando a la misma fecha que el mayor de nuestra cuenta banco. Puede haber diferencia porque hay débitos bancarios no contabilizados. ¿Por qué? Porque recién yo me entero. El banco me cobró una chequera y yo no registré, entonces me estoy enterando ahora de que existe ese débito bancario. Puede ser que algún cliente me hizo una transferencia y yo no la contabilicé, entonces aparecen estos créditos bancarios no contabilizados. Y acá no confundan la palabra crédito bancario con lo que sería un préstamo bancario. El crédito bancario que marca el profesor ahí es algo que el banco anotó en el haber, que para nosotros, en nuestra contabilidad, va a ser un movimiento en el debe, porque el banco hace su contabilidad y nosotros la nuestra. De todo ese análisis, de la comparación de ese mayor de la cuenta banco con el extracto bancario, van a surgir esas diferencias o partidas que el profesor ahora le va a explicar, que algunas son temporarias y permanentes, y él le va a comentar por qué. Y seguramente después, cuando ven en el caso práctico, van a captar un poco mejor la cuestión, digamos. Eso nomás, Guido. Dale, Marcos, gracias. Gracias, profe. Entonces, quedamos acá en partidas temporarias y partidas permanentes. Si recuerdan hoy cuando empezamos a hablar de los 4 tipos de movimientos, les mencioné acerca de la parte temporal. ¿Por qué? Porque esa es justamente a mí la diferencia. Voy a correr el cuadrito. Esa es la diferencia de tiempo, digamos, que yo tengo que utilizar o tener de referencia en que si ese movimiento es una partida temporaria o si ese movimiento es una partida permanente. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En el tiempo. ¿En el tiempo de qué? En el tiempo que necesita para corregir ese error, digamos, o subsanar, digamos, un movimiento. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, en el caso de los cheques pendientes de cobro, es una cuestión de tiempo, porque yo le entrego el cheque a mi proveedor y es cuestión de días, de meses, de semanas, de tiempo,
de que el proveedor se presente a cobrar, ¿sí? En el caso de los depósitos pendientes de acreditación es lo mismo. Yo fui con la recaudación, presenté todo, digamos, por cajero, por ventanilla, y es cuestión de tiempo, es más, es cuestión de horas, hasta que para que aparezca acreditado, digamos, la plata que deposité por ventanilla. ¿Sí? Es una cuestión de tiempo. Que el mismo tiempo, el transcurso de los días va a hacer, digamos, que la cuenta quede bien, digamos, que se concilie. En el caso de los débitos bancarios y los créditos bancarios, van a ser partidas permanentes porque el transcurso del tiempo a mí no me va a generar, digamos, la corrección, digamos, de ese movimiento bancario. ¿Por qué? En el caso de los débitos bancarios por gasto de mantenimiento de cuenta. Si yo no tengo el extracto bancario o no estoy permanentemente mirando el resumen de cuentas, digamos, ¿no es cierto? Yo no tengo manera de enterarme si el banco me hizo un débito por gasto de mantenimiento de cuentas, ¿sí? Es más, y si me di cuenta, necesito de una persona que esté haciendo, digamos, la contabilidad y que arregle, digamos, y haga la contabilidad de ese gasto bancario que el banco registró. En el caso de los créditos bancarios pasa lo mismo. Si yo no miro el resumen de cuenta o no miro el extracto bancario, yo no me voy a enterar si el seguro me depositó la plata por algún seguro que cobré, ¿no es cierto? O si apareció alguna bonificación de tarjeta y me depositaron la plata. Entonces, por más que transcurra el tiempo, los días, las horas, ¿no es cierto? Ese movimiento bancario nunca se va a reflejar en mi contabilidad hasta tanto yo no genere el asiento contable. ¿Sí? ¿Quedó bien o vamos de vuelta? Sí, profe, se entiende. De vuelta, profe, por favor. ¿Puedes repetir? Sí, profe, se entendió. Profe, ¿se podría decir que los débitos bancarios y créditos bancarios serían por omisiones que hace la empresa a no contabilizarlo? Tal cual. Y terminamos cayendo, como dijo el compañero, que los débitos bancarios, créditos bancarios, van a ser por errores u omisiones, digamos, del banco, digamos, o nuestro, ¿no es cierto? Profe, ¿puede En cambio, explicar de vuelta? partidas temporarias y permanentes, Sí. dale, vamos de vuelta, no hay problema. Partidas temporarias y partidas permanentes. Estos dos tipos de partidas siempre hay que verlo en base a esos 4 movimientos que habíamos mencionado. Hago acá con el dedo porque estoy mirando la diapositiva, ¿no es cierto? Pero que tenemos que ver si el cheque pendiente de cobro es una partida temporaria o permanente, hay que ver si los depósitos pendientes de acreditación es temporario o permanente, y lo mismo con los débitos y créditos bancarios no contabilizados, si son partidas temporarias o permanentes. ¿Cómo yo sé si este movimiento cae en partida temporaria o partida permanente? En base, y tengo que tener como mi punto de partida, digamos, para ver de qué lado va, el tiempo que tarda en, digamos, en corregir ese error o omisión o en ajustarse. Por eso las partidas temporales se llaman así, porque el mismo transcurso del tiempo va a hacer que se corrija esa diferencia entre el mayor de banco y el extracto bancario. Y en cambio las partidas permanentes, el transcurso del tiempo, por más que pasen días y semanas y meses y años, esa diferencia bancaria que hay entre mi extracto bancario y el mayor de banco nunca se va a ajustar hasta tanto no haya una persona que realice la conciliación bancaria. Por eso mencionamos que en las partidas temporarias están los cheques pendientes de acreditación o cheques en tránsito. ¿Por qué? Porque yo le entrego el cheque a mi proveedor y es cuestión de tiempo que el proveedor se presenta al cobro o lo deposite en cuenta o vaya por ventanilla. Es una cuestión de tiempo que él aparezca y termina ajustándose la diferencia bancaria entre mi mayor de banco y el extracto bancario. Lo mismo pasa con los depósitos pendientes de acreditación. Yo hago un depósito hoy y ese depósito puede ser que impacte en mi extracto bancario en 24 horas o 48 horas. También es una cuestión de tiempo, de horas, para que la diferencia de mi movimiento de banco se ajuste
y quede igual el extracto bancario con el mayor de bancos. No pasa lo mismo con los débitos bancarios y los créditos bancarios no contabilizados. ¿Por qué? Porque tal como dice, digamos, en estos dos ítems, son no contabilizados directamente, no están contabilizados, y la única manera de que esas partidas se ajusten es realizando la conciliación bancaria y que alguien vuelque esa conciliación bancaria en un libro diario para que terminen ajustándose y quedando igual, digamos, el extracto bancario con el mayor de bancos. Esto nos lleva al siguiente punto, al decir que qué partidas requieren un ajuste, y cuando digo a qué me refiero con ajuste, que necesiten una registración contable, un asiento. Las partidas que van a necesitar un asiento de ajuste van a ser las partidas permanentes. Ahora bien. Ahora sí entendí. Perfecto. Ahora, esta conciliación bancaria, como todo, tiene métodos. Y en este caso hay 3 métodos. Podemos decir que son 2, porque en definitiva un método surge de la otra y la otra es la viceversa de la anterior, ¿no es cierto? Pero vamos con el primero. Y para ello vamos a trabajar ya con la actividad número 4, que es Sony. Eso, no sé si lo tienen descargado, si no, bueno, está el video en el canal de YouTube. Pero bien, ¿cómo se plantea una conciliación bancaria? Mediante el método de igualación de saldos. Fíjense, de un lado tenemos el mayor de bancos y por otro lado tenemos el extracto bancario. Lo primero que tenemos que hacer, además que tiene que ser el mismo mes, ¿no es cierto?, es tildar qué movimientos se repiten de uno para el otro. Es decir, qué movimientos tengo en el mayor que se repiten en el extracto, y una vez que termino eso, veo qué movimientos se repiten en el extracto, qué movimientos hay en el extracto que se repiten en el mayor. Y aquellos movimientos que no se repiten en ninguna de las dos son las que yo tengo que clasificarlas si son movimientos en partidas temporarias o permanentes. Va, por ejemplo, el día 5 de abril, en mi mayor de bancos dice pago proveedor cheque 0.93 por 1.000 pesos. Me voy al extracto bancario, busco el mismo movimiento del cheque 93, veo que aparece por 1.000 pesos, sí. Fíjense que en mi mayor de banco, en mi contabilidad, en 1.000 pesos aparece en la columna del haber. En cambio, en el extracto bancario aparece el 1.000 pesos en el debe. ¿Sí? Eso es, digamos, para que estén despiertos, digamos. Fíjense que no es porque yo pongo en mi mayor en el haber, tiene que aparecer en el haber del extracto 1.000 pesos. No. Justamente como son diferentes movimientos, depende de qué lado estoy, obviamente se deben cruzar en las columnas. Si para mí en el mayor está en el haber, en el banco va a estar en el debe. Si para mí hay algo en el debe, en el banco tiene que haber algo en el haber. Entonces, el cheque 93 se repitió, está en el mayor, está en el extracto, pongo sí, o lo tildan, digamos, con un tic. Seguimos con los movimientos que van desde el mayor al extracto. El cheque 94, ¿aparece en el extracto? Sí. Sí, profe, aparece en el debe. Tal cual. Es el mismo movimiento, se presentó el proveedor de servicios con el cheque. Fíjense que yo lo puse en mi registración contable el 8 de abril y el proveedor se presentó el 14 de abril. Pasaron una semana hasta que él fue con el cheque a cobrarlo. Siguiente, el día 12 de abril, depósitos de valores por 3.000 pesos. ¿Los 3.000 pesos aparecen en el extracto? Sí, en el haber. Exacto. Yo puse en el debe y para el banco aparece en el haber. El cheque 95 del día 13 de abril por 4.200. En la contabilidad yo ya registré el pago al proveedor. En el extracto, ¿el proveedor ya se presentó a cobrar? No. No, todavía. No. Entonces ponemos un no o una cruz, ¿no es cierto? 14
14 de abril, pago de gastos y reparación con el cheque 096 por 900. El cheque 96 ya se presentó al cobro. Todavía no. Todavía no, profe. Todavía no. Entonces, el cheque 95 y cheque 96, ¿dentro de qué ítems lo ubicamos? En la diapositiva anterior, cuando poníamos 4 tipos de movimientos. ¿Qué sería el cheque 95 y cheque 96? Temporario. Horarios. Son partidas temporarias, ¿no es cierto? Pero ¿qué son cheques pendientes de cobro? Sí. El cheque 95 y el cheque 96 son cheques pendientes de cobro o en tránsito, ¿no es cierto? Yo ya los entregué, pero si no, simplemente falta una cuestión de tiempo, digamos, para que esos proveedores se presenten a cobrar. Y por último, tenemos el depósito de valores por 5.400 del día 15. ¿Ya aparece en el extracto bancario? No. No, profe, no aparece. Bien. Ahora hay que hacer lo mismo, como mencioné, ahora decimos del mayor al extracto. Ahora hay que hacer del extracto al mayor. ¿Y qué línea nos quedó? Nos quedó sin puntear. La última. Comisiones. Las comisiones. La comisión que aparece en el extracto, ¿me aparece a mí en el mayor? No. No, profe, no aparece. Está. Entonces, digamos, así nos quedó planteado, digamos, este primer paso en la conciliación bancaria. ¿No es cierto? Vemos qué tildamos y qué quedó con cruz. Y va el segundo paso, digamos, dentro de lo que es la conciliación bancaria. Acá arriba les dejé, digamos, lo que fue el punto anterior, digamos, para que vayan teniendo de referencia. Y bueno, este método, como dijimos que se llama método de igualación de saldos, justamente arranca con los saldos al cierre. En este caso, el ejercicio dice 15 de abril. Si no, pues, tranquilamente, si se hubiese extendido 30 días, hubiese sido 30 de abril. Entonces, transcribo los saldos al cierre del 15 de abril del extracto bancario y del mayor. 5.600 para el mayor y 5.250 para el extracto. Ahora viene una tareita, digamos, de identificar. Por ejemplo, vamos en este caso, hago yo, digamos, para que vean cómo funciona la mecánica. Cheque pago proveedor 0.95. Ustedes me dijeron que se llamaba cheques pendientes de cobro. Y fíjense que lo puse dentro de la columna extracto bancario. ¿Por qué? Acá la pregunta que hay que hacer es la siguiente. El cheque 95 ya impactó en el mayor. Ahora falta que impacte en el extracto, ¿no es cierto? Entonces, la lógica me indica que tengo que ubicar ese valor de 4.200 en el extracto bancario, en la columna de extracto bancario. Ahora, ¿cómo impacta en el extracto bancario? Restando, ¿no es cierto? Porque es un cheque que falta que se cobre. Entonces, ubico el 4.200 restando dentro de la columna del extracto bancario. El cheque 96 también es un cheque pendiente de cobro y pasa lo mismo. El 900 yo ya registré en el banco. ¿En dónde falta que impacte para que se iguale? Falta que ese 900 impacte en la columna de extracto bancario para llegar a un mismo valor. ¿De qué forma? Con signo negativo. El siguiente movimiento dice depósito de valores. ¿Cómo ustedes creen que va a impactar? ¿En la columna del extracto o en la columna del mayor? El mayor. A ver, los 5.400 ya impactó en el mayor. Pues fíjense que ya está 5.400 en el debe. ¿En dónde Faltaría falta que que impacte el extracto, profe. Sería el extracto. Extracto. Falta que impacte en el extracto. ¿De qué manera? ¿Sumando o restando? Restando. Es un depósito. Si yo deposito plata en la cuenta, ¿ustedes creen que eso me suma o me resta? Ah, sumando. Va sumando.
Acá son, como dijimos, son depósitos no acreditados por 5.400. Entonces acá determinamos lo que era volcar lo que estaba tildado, perdón, con cruz, lo que estaba en el mayor. Ahora hay que volcar acá en este cuadro lo que estaba con cruz o que dice no en el extracto bancario. ¿Y qué es lo único que dice no en el extracto bancario? Las comisiones. Comisiones. Las comisiones. Va de vuelta. Las comisiones de 50 pesos ya están registrados en el extracto bancario, es decir, ya impactó en el extracto. ¿Dónde falta que impacte todavía? En el mayor. En el mayor. En el mayor, sí, pero... Perfecto, correcto. Ahora, ese 50 pesos en el mayor tiene que impactar sumando si son comisiones que el banco me está cobrando a mí. Tienen que restar. Restando. Entran restando. Perfecto, me tienen que restar, ¿no es cierto? Si ya me restó en el extracto bancario, lo lógico es que también se copie, digamos, ese movimiento en el mayor, me tienen que restar. Y de esa manera llegamos a un mismo saldo, si hacemos la suma algebraica de las dos columnas, llegamos a un saldo del 15 de abril de 5.550. Y por eso justamente se llama este método de igualación de saldo. ¿Por qué? Porque para saber que está bien hecha la conciliación, estos dos saldos al cierre de la última línea tienen que coincidir. Si estos dos importes no coinciden, significa o que sumé mal, en el mejor de los casos, o que la conciliación bancaria está mal hecha. ¿Sí? Sí, profe. Ahí, trabajito de edición, remarcamos en rojo, digamos, para que se vea que eso tiene que ser así siempre, de que se igualen las dos columnas. Y vamos al otro método. Fíjense que seguimos dentro del, acá arriba, a ver si copio, a ver. Fíjense que estamos en el segundo paso, ¿sí?, de la conciliación bancaria. El primer paso fue puntear, digamos, en el extracto mayor que sí, que está y que no está. Ese fue un segundo paso. Ahora vamos a utilizar, seguimos en el segundo paso, pero vamos a utilizar los otros métodos de conciliación. Vamos a utilizar el método que es partir del saldo del extracto bancario para llegar al mayor de bancos. ¿De qué manera se trabaja esto? Como es el mismo método, parto del saldo del extracto bancario, es decir, parto de 5.250. Acá yo puse 30 de abril, pero es 15. Parto de 5.250 y arranco de vuelta el trabajito de ver movimiento por movimiento, de qué manera va, si va sumando, si va restando. Y acá va con mucha atención. Tengo el cheque 0.95. Ya sabemos que es un cheque pendiente de cobro. Ahora bien, ese cheque pendiente de cobro por 4.200, ¿están? Escucho mucho. Hoy hay mucho silencio, digamos, respecto a Sí, otros. profe, se escucha, se escucha. Está. Bien. Partimos del extracto bancario de 5.250, ¿no es cierto? Ahora, viene el primer movimiento, seguimos trabajando primero del 4.200 para abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Yo tengo que tratar de llegar del 5.250, llegar al saldo del mayor de banco, es decir, buscar la manera de sumar o restar números de que yo llegue de 5.250 a 5.600. ¿Cómo hago esto? En este primer caso, parto el cheque 0.95 por 4.200. Ese 4.200 ya está reflejado en mi mayor de banco restando. ¿Sí? Si se fijan acá arriba, ya está 4.200. Por lo tanto, el saldo del cierre de 5.600 ya me refleja a mí la resta de 4.200. Por lo tanto, falta que ese 4.200 me reste en mi extracto bancario. Por eso pongo acá restando 4.200.
¿Sí? Pasa lo mismo con el cheque 096 por 900 pesos. También sabemos que es un cheque pendiente de cobro, que el 900 pesos ya está restado, digamos, y por lo tanto ya está influyendo dentro del saldo al cierre de 5.200. Por lo tanto, me falta que ese 900 influya dentro del saldo de 5.250. Por lo tanto, tengo que volcarlo acá, restando, digamos, para que justamente reste en el saldo del extracto bancario. Y ahora, para el depósito de los valores por 5.400, ¿qué pasa? ¿Cómo debería ser? Restando acá. Sumando, profe, porque estaba en el debe. Sumando porque está en el debe y va con signo positivo porque dentro del saldo de 5.600 ya está sumado el 5.400. Falta que sume en el extracto bancario. Entonces pongo 5.400 sumando. Ahora bien, ya pusimos todo lo que estaba con no en el extracto bancario. Ahora falta ver qué pasa con los 50 pesos de las comisiones. ¿Cómo debería aparecer el 50 pesos acá para que yo llegue al saldo de 5.600? Sumando. En el haber. Claro, en el haber básico no, en el libro diario, pero acá en mi cuadrito de trabajo. Tiene el que 50 sumar, pesos. profe, ¿Sumar por qué? porque todavía no impacta en el mayor. Perfecto, tal cual. Va sumando, ¿por qué? Recuerden que nosotros tenemos que llegar de 5.250 al 5.600. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 5.600 no lo puedo modificar. Yo tengo que buscar la manera de que el 5.250 se transforme en 5.600. Entonces, ¿por qué va con signo positivo el 50? Porque dentro del saldo de 5.250 que está en el extracto bancario, ya está, digamos, de alguna forma reflejándome que hubo una resta de 50 pesos. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es anular esa resta de 50 pesos. Y ya sabemos, digamos, porque estamos transitando álgebra, que si yo quiero anular un término, digamos, ¿qué tengo que hacer? Pasar al lado, con el lado positivo. Tengo que utilizar el signo contrario. Si acá... Pasa como opuesto, profe, al otro. Como opuesto, exacto. Si acá ya me está restando el 50 pesos dentro del extracto bancario, cuando lo ponga dentro de mi papel de trabajo de conciliación bancaria, el 50 pesos tiene que estar con signo positivo. Entonces, hago la suma algebraica de todo esto que está acá y debería llegar a 5.600. Obviamente, sí. ¿Qué errores puedo tener? Puede ser que me equivoque en signos. Puede ser que yo ponga el 5.400 con negativo, que ponga el 900 con positivo, que ponga el 50 con negativo, puede pasar, ¿no es cierto? Pero bueno, si yo hago eso, si pongo distintos los signos, es lógico que no voy a llegar nunca al 5.600. La única manera que llegue al 5.600 es ubicando correctamente los valores y correctamente los signos. ¿Sí? Bien. Seguimos en el segundo paso, pero ahora por el método de partir de un saldo de mayor de banco para llegar al extracto bancario. Por eso les mencionaba que pueden ser 2 o 3 métodos. El primer método es, sí, totalmente aparte, ¿viste? Es el método de igualación de Antes de que saldos. siga, ¿Sí? si puede volver a la diapositiva. Una captura. Ahí está. Muchas gracias. Sí, eso nomás. ¿Listo? ¿Cambio? Sí, profe, muy amable. Bien. Seguimos en el segundo paso, como mencioné, y ahora partimos del mayor de banco al extracto bancario. Y por eso mencionaba al comienzo que pueden ser 3 o 2 métodos, dependiendo de cómo lo quieran ver. El primer método es sí un método distinto, ¿no es cierto? Es el método de igualación de saldo. En cambio, los siguientes dos métodos
uno parto del mayor para llegar al extracto bancario y en el otro parto del extracto bancario para llegar al mayor. Es el mismo método, nada más que depende de qué saldo parto. Entonces, si acá yo estoy diciendo que voy a partir del saldo del banco, ¿con qué número voy a partir? Con las comisiones. Si este método se llama partir del saldo del mayor de banco, ¿cuál va a ser la 5.600. primera línea? Saldo del 5.600. Pago del proveedor. Pago del Parto con el proveedor saldo de cheque 5.600. 95. Ah, O sea, este es mi punto de partida. Y acá hay que pensar lo mismo. Yo tengo que, de 5.600, tengo que buscar la forma de llegar a 5.250. Entonces, ¿qué significa esto? Yo ya tengo acá 4.200 del cheque 0.95, ya sabemos que es un pago a proveedor, sabemos que es un cheque dependiente de cobro, pero que ese 4.200 ya está restando, es decir, ya influyó dentro del saldo de 5.600. ¿Qué tiene que pasar ahora para que yo pueda, digamos, llegar al 5.600 a 5.250? ¿Qué tiene que pasar con ese 4.200? Tiene que pasar al extracto sumando. Tiene que pasar sumando porque tengo que anular ese movimiento. ¿Por qué anulo? Porque en el extracto bancario los 4.200 todavía no aparecen. Y como habíamos dicho, yo el 5.250 no lo puedo modificar. Es ese mi número de referencia. Tengo que buscar la forma de llegar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es anular ese movimiento que ya está en mi mayor. ¿Y cómo anulo? Como dijimos anteriormente, si tengo algo que me está restando, tengo que anular sumando, viceversa. Si tengo algo que está sumando, lo anulo restando. Pasamos al cheque 96. ¿Qué pasa con el cheque 96 de 900 pesos? pasa sumando, igual que el 95. Perfecto, pasa sumando por el mismo razonamiento, ¿no es cierto? Tengo que anular ese movimiento de resta del 900 pesos por 900. ¿Cómo anulo? Sumando. Ahora el depósito por 5.400. Tendría que pasar Restando, ¿Por qué resto? porque no está impactado en el extracto bancario. Perfecto, tal cual. El 5.400 va con signo negativo porque justamente en mi saldo de 5.600 ya resté ese 5.000, ya sumé ese 5.400. Lo que yo tengo que hacer ahora es anular ese movimiento y como en este caso es una suma, digamos, es para sumar en mi mayor, ¿cómo tengo que anular? A diferencia de los movimientos anteriores, lo anulo restando. Perfecto. Ahora pasamos entonces ahora a la comisión de 50 pesos. La comisión de Pasaría 50 restando, ¿Por qué? porque está impactado en el extracto bancario, pero no en el mayor. Exacto. Exacto, tal cual, buenísimo. Acá lo único que hay que hacer, ya impactó en el extracto bancario, falta que impacte en mi mayor para que pueda llegar al mismo número y de qué forma voy a poner entonces dentro de la columna con signo negativo. Nuevamente, hago la suma algebraica de todo esto y debería llegar al 5.250, que es el saldo del extracto bancario. Si eso está bien, la conciliación está bien. Entonces, ¿qué pasa hasta acá? ¿Cuál sería por ahí la duda que tienen todos o cuál es la reflexión de todos? Piensan que el primer método es el más simple, pero ¿qué pasa? El segundo y el tercer método también, digamos, lo pueden hacer, quizás no es tan simple, por ahí requiere un poco más de razonamiento, pero van a ver que, digamos, con la práctica pueden utilizar cualquiera de los tres métodos, siempre con este razonamiento de ver dónde impacta, de qué forma, con qué signo, y van a ver que con cualquiera de los tres métodos ustedes van a trabajar y van a llegar siempre al mismo resultado.
Profe, se puede decir que cuando partimos de saldo mayor al extracto, primero restamos y después sumamos. Y ahora al revés sería del extracto a mayor, primero sumamos y después restamos. Bueno, ahí vamos a otro punto. ¿Qué pasa? Muchas veces, por no querer razonarlo de esta forma, digamos, conceptualmente, de cómo impacta, de cómo suma, qué resta, ¿qué hacen? Se ponen unas reglitas, ¿no es cierto? Anotan un machete, ¿no es cierto? Y dicen, esto, cuando es tal cosa, resto, cuando es tal cosa, sumo. Eso depende, digamos, cómo te plantee. Acá te quedó así porque por una cuestión de cómo se dio el ejercicio. Pero no siempre puede ser que lo primero se sume y lo que venga después se reste. Depende de la combinación de cómo está el ejercicio. Por eso mejor, es más importante, digamos, y es lo que vale, es que lo entiendan conceptualmente. Entonces, el ejercicio puede plantear muchísimas variables, pero ustedes si siempre tienen, digamos, como punto de partida, como un faro de referencia, qué es cada operación, si estamos hablando siempre de un cheque pendiente de cobro, si es un depósito, si es un débito, un crédito no contabilizado, ustedes siempre van a saber, digamos, qué tengo que hacer, si tengo que sumar, si tengo que restar, en qué columna va, sin importar, digamos, la reglita de qué sumo o qué resto. Y yo, ¿Sí? ¿puedo meter la cuchara un poquito de vuelta? ¿Sí? Me parece que ahí en la filmina se arrastró un error porque el 5.600 en realidad es el saldo según la contabilidad, ¿no es cierto? Según el mayor. Sí. Y Ah, sí, viste que quedó dice, acá, ¿lo ves? Acá en esta parte nomás. claro, ahí Saldo. deberían, para que ellos ahí debería decir saldo según mayor al 30 de abril. Al 15 de abril, perdón. Y abajo saldo según banco al 15 del 4. Para que no se confundan los chicos nomás. Sí, sí. Y bueno, un poco completando lo que marcaba el profesor Guido, en la práctica uno internaliza y usa un método de los tres que él explicó. Lo que sucede es que ustedes tienen que conocer de que existen varios métodos, porque no pueden decir yo aprendí solo uno, si se van a trabajar, por ejemplo, al estudio del profesor Guido o de cualquier profesional, si se van a trabajar y ahí siempre hicieron la conciliación partiendo del saldo según el extracto para llegar al saldo contable, ustedes no le pueden ir a cambiar las reglas, ustedes se tienen que amoldar y tienen que decir, ah, yo aprendí ese, repaso un poco y me amoldo. En el parcial o en un examen teórico van a tener que decir que existen los tres métodos, en qué consisten cada uno de ellos, y en un caso práctico a lo mejor usan el que más les gusta, el que mejor tienen internalizado. Mañana seguramente en el tallercito que hacemos, vamos a hacer una conciliación por ahí cortita, más cortita, pero a lo mejor van a ver un razonamiento un poco distinto de hacer lo mismo, van a escuchar una campana distinta. Pero lo que no pueden ustedes decir es, no, existe solo un método, no. En la práctica cada uno usa el que mejor conoce, pero tenemos que tener la capacidad de amoldarnos a una situación distinta si por ahí salimos a trabajar afuera. Eso nomás. Profe, disculpe, ¿el taller a qué hora es mañana? ¿O ustedes mandan correo mañana? A las 13 vamos a mandar un correo con un link de acceso. No sé en qué plataforma hace todavía, pero le vamos a mandar eso, pero de que es a las 13, de 13 a 15, porque ese es el horario un poco que ustedes no tienen problema, y entonces a las 15 pueden hacer la consulta de álgebra. Disculpe, profe, había dicho que en la parte superior, entonces, sí, hay que escribir saldo mayor al 30 del 4 y en la inferior saldo extracto al 30 del 4.
Ahí arriba donde, yo no puedo, pero donde dice saldo, extracto 5.600, ahí donde marca el profesor, yo no sé si eso se... Ahí tiene que decir saldo según mayor, al 15 del 4. Y abajo tiene que decir saldo según extracto al 15 del 4. Pero fíjense en la guía, en el material de la guía, ustedes se van a dar cuenta, ahí a la derecha tienen en chiquito tanto el extracto como el mayor de la cuenta. ¿Continúo, Marco, o esperamos? Sí, perdón, ya silencié mi... Está. Bien. Hasta acá era todo lo que era papel de trabajo, digamos, para conciliación bancaria. Ahora falta un tercer paso, que es justamente hacer los asientos de ajustes. Previo a eso vamos a clasificar, digamos, si son partidas temporarias o permanentes. El cheque 95 dijimos que es un cheque pendiente de cobro por 4.200. ¿Es partida temporaria o permanente? Temporal. Temporaria. 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 El cheque 96. También. Temporaria. Los depósitos no acreditados. Temporaria. 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 Y el último, los 50 pesos de las comisiones bancarias. Temporal. Permanente. Permanente, porque perdón. Permanente. Bien, ahora, ya clasificamos, digamos, los 4 movimientos, cuáles son temporarias y cuáles son permanentes. ¿Cuál dijimos que lleva asiento de ajuste? La permanente. Permanentes. Las permanentes, exactamente. ¿Cómo sería ese asiento de ajuste? ¿A qué hago referencia cuando digo asiento de ajuste? ¿Cómo sería? Hay que... Pensemos esto. El débito bancario no contabilizado de 50 pesos. Es decir, el banco me restó ya 50 pesos de mi extracto bancario, de mi resumen de banco, por 50 pesos. Yo tengo que restar en mi contabilidad también 50 pesos de mi mayor de banco. ¿Cómo Sería, tendría que profe, ser ese movimiento? comisiones. En un diario creo que sería comisiones al banco con la cuenta corriente que tengamos, por el mismo importe. Exactamente. Entonces, el asiento sería gasto bancario, ¿no es cierto? Una cuenta de resultado negativo, a banco francés, cuenta corriente, por 50 pesos, para que justamente también en mi extracto, en mi mayor de bancos, reste 50 pesos, ¿no es cierto? Si no, digamos, no estamos contando la historia. Si yo hubiese hecho al revés, hubiese puesto bancos por 50 pesos, estamos contando al revés la historia. Mientras que el banco me dice que yo reste, yo lo que hice en mi contabilidad fue sumar. Y tenemos que contar lo mismo, ¿no es cierto? Profe, entonces este último paso, o sea, el de ajuste se refiere únicamente a contabilizar en el mayor lo que en el extracto figura, pero todavía yo no lo pasé. Exactamente, por eso se llaman partidas permanentes y por eso estas partidas son las que yo hago un asiento de ajuste. ¿Por qué no hago asiento de ajuste de los 3 anteriores? Además de porque se llaman temporarias. Porque ya Porque está ya está registrado. en mi mayor. Claro, por ejemplo, para el cheque 95, en la contabilidad yo seguramente ya hice proveedores a bancos por 4.200. Ya hice proveedores a banco por 900 y ya hice bancos a caja por 5.400. Ya están los asientos hechos. Lo único que está faltando es que esos movimientos se repliquen en el extracto bancario. No pasa lo mismo con el último punto, porque ya como lo dice ahí, se llaman débitos bancarios no contabilizados, entonces
ese no contabilizado ya me está dando la pauta de que yo tengo que hacer una registración contable, ¿no es cierto? Y repasando un poco, ¿qué tipo de variación patrimonial hay acá? Modificativa. Dime. Modificativa, disminutiva, inmediata y transaccional. Transaccional. Perfecto. Y bien, hasta ahí era todo lo que fue conciliación bancaria, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a otro tema dentro del rubro caja y bancos, que va a ser arqueo de caja. ¿Qué es lo importante de arqueo de caja? Acá, digamos, lo que vamos a tener siempre en cuenta es que es lo más, digamos, lo que más vamos a poder percibirlo, digamos, porque estamos hablando de plata y quién alguna vez no tuvo que hacer una rendición de caja. Cuando de chico te mandaban a comprar, hacer algún mandado, ¿no es cierto? Tenías que traer la plata o el mercaderías y la diferencia en cambio o todo el mercado.